Buenos días, es miércoles 21 de mayo de 2014, nos acompaña en la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción a través de la transmisión en internet en el www.laprensagráfica.com. Varios temas para la reflexión de este día miércoles: la política exterior en 5 años atrás, perspectivas para la próxima administración, el papel de El Salvador en el contexto internacional desde luego y la configuración de bloques alrededor de la Alianza Bolivariana de los Pueblos o el Tratado de Libre Comercio, ante la inminencia o cuando se está hablando también de un concepto que parecía bastante ya superado, el concepto de Guerra Fría. Y esto tiene que ver obviamente la situación de Rusia, Estados Unidos y algunos temas domésticos también, si el tiempo nos alcanza, la Isla Conejo y la relación con los países vecinos, particularmente con Honduras. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Napoleón Campos, él es politólogo de nuestro país que nos visita y nos visita también en el país porque ha estado bastante ausente. Napoleón, es un gusto, bienvenido. Un gran gusto y felicitándole por la consolidación de este espacio multimedia que mucha falta le sigue siendo al país por tanta confrontación, que existan espacios, tribunas donde se pueda debatir sobre políticas públicas pensando en el interés nacional. Así que aquí me tiene y es un gusto reencontrarme con usted. Perfecto, Napoleón, está fuera del país viviendo, ¿no? Sí, hemos tenido nuevamente la oportunidad como consultor internacional, William, de colaborar con esta etapa muy importante que está en curso, ¿verdad? Que se ha diseñado, pero que se sigue revisando año tras año, que es este nuevo contexto de las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica. Usted se habrá dado cuenta que la semana pasada se realizó el primer embarque, el primer envío de azúcar salvadoreña al mercado único europeo. Esto es derivado de esa nueva etapa de relaciones birregionales con el acuerdo de asociación que ya inició su pilar comercial y estamos colaborando, deseamos seguir colaborando igualmente con los otros dos pilares que son en realidad los verdaderos rectores del acuerdo de asociación, que es el pilar político y el pilar de cooperación. Está por iniciar el periodo 2014-2020 de la contribución de la cooperación europea a Centroamérica, así que hemos estado desde ese ángulo, William, siempre colaborando por el desarrollo de Centroamérica y el desarrollo de El Salvador. Bueno, perfecto, interesante. Bueno, entremos a hablar un poco sobre los temas específicos, Napoleón, porque bueno, usted está en el país justamente en un momento en que estamos haciendo de alguna forma los balances de 5 años de gestión de la administración Funes y colocando también en perspectiva cómo se está viendo el país. Hay bastante de qué hablar. En principio me interesaría que usted nos explicara un poco cuál es su análisis, su perspectiva de hacia dónde caminó este gobierno en 5 años. Estamos al cierre, 31 de mayo termina la administración Funes. Correcto, William. Fíjese que desde fuera del país hay una percepción dominante que creo que está muy sustentada con hechos reales, con los que yo incluso acabo de escuchar su noticiero que antecede a esta entrevista. Y hay 3 imágenes de país dominantes. Hay elementos positivos, por supuesto, como toda administración. William, estamos para aplaudir políticas públicas eficaces y robustecerlas, pero estamos igualmente para criticar y observar y sugerir vías de reorientación de políticas públicas ineficaces. Y creo yo que el país está con un déficit importante, primero en materia de seguridad. Esto es una verdad diaria para la ciudadanía. Hay una percepción desde fuera del país que ha ido fracasando una y otra política pública en materia de seguridad y que el país lamentablemente ha ido cayendo por así decirlo, en las garras, está siendo crecientemente atrapado por el crimen organizado. Hay un factor interesante, pero triste y lamentable, William, desde el cual se está midiendo afuera del país estos hechos, que es el flujo nuevo de refugiados salvadoreños. Y le hablo de refugiados porque están apelando a solicitudes de asilo en Estados Unidos, en México sobre todo, para, mejor dicho, argumentando
que su vida corre peligro acá en el país por amenazas al crimen organizado. De hecho, William, en estos momentos hay un caso, Julio Martínez, que se está volviendo famosísimo en los Estados Unidos, porque es un exmarero que está solicitando asilo político y ha presentado ante el tribunal donde está su causa, donde estaba mostrando pruebas de que si él vuelve a El Salvador, inmediatamente va a ser asesinado. Entonces, esta percepción de que el país ha fracasado en sus políticas de seguridad, que viene de largo, también han cubierto a este gobierno que está concluyendo, y es un legado importantísimo de política interna y de política exterior para el gobierno entrante. Ya entraremos un poquito más en detalle en la parte estrictamente ya de política exterior, como este tema gravísimo del país, que a mi juicio es el principal tema sobre el cual el gobierno entrante debe abocarse, Willy. Ahora bien, el tema de las migraciones es interesante porque en un primer momento hay como varias etapas, ¿no? La situación de guerra en el pasado provocó migraciones. Que provocó refugiados reconocidos internacionalmente por el conflicto político-militar. Hoy estamos en otra etapa que tiene que ver con la situación de violencia que está viviendo un fenómeno social distinto, pero leyendo información incluso de ayer, Napoleón, se hablaba ya de la posibilidad, por ejemplo, de que Estados Unidos esté expresando alguna preocupación de que aumenten las migraciones por otro fenómeno que tiene que ver con la situación económica, y es directamente por la situación de la caficultura en el país. El impacto que ha tenido la roya, el hecho de que haya mucho desempleo en el campo, familias que están sufriendo hambre porque no han tenido empleo. Entonces, que eso pueda presionar más todavía la migración. Pues usted adelantaba el segundo punto, William, que yo necesito como especialista de estos temas y por estar involucrado como consultor internacional. Usted se adelantaba un poquito porque la segunda nota lamentable que se proyecta al exterior es el tema del bajo crecimiento económico, con todos los temas anexos y conexos, ¿verdad? Uno de ellos es este tema álgido de la reforma fiscal. ¿En qué se ha traducido esta preocupación por el bajo crecimiento económico? Que si bien es cierto, hace 5 años estábamos en la ola más alta de la crisis económica mundial, pero nuestros vecinos inmediatos han reaccionado bastante bien. Es decir, Guatemala, Honduras, Nicaragua están creciendo arriba del 2%, y El Salvador, la proyección de CEPAL de este año es crecer el 1.6%, el próximo año el 1.7%. Claro. De hecho, William, pareciera que se nos va a ir la mitad del próximo gobierno en un pronóstico ya adelantado de bajo crecimiento económico. Y esto repercute en lo que usted me está indicando, pero repercute también en el tema de la delincuencia, porque en la medida en que el país no crezca, mantiene bajas oportunidades de empleo y por lo tanto va generando estos bolsones llamados ya ahora internacionalmente como ninis, ¿verdad? Jóvenes que ni estudian ni trabajan y se vuelven vulnerables a ser engullidos por el crimen organizado. Entonces, estos son los dos grandes temas, William, de política doméstica, de política interna, que enlazan a la política exterior, claro, porque esto ha sido rematado por un tercer tema, que este tema sí es nuevo de este gobierno, que se puede ver desde distintos ángulos, pero que se ha traducido en lo siguiente. Hay una preocupación creciente por la institucionalidad del país. Han habido episodios, usted lo sabe, lamentables, donde el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, en la medida en que han observado una mayor independencia del órgano judicial y sobre todo de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, hay una foto que recorrió el mundo, William, que ha quedado grabada en la memoria de la comunidad internacional, cuando el presidente del órgano legislativo le está levantando el bracito, casi como en una especie de coronación, impensable a 22 años de los acuerdos de paz, de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue un presidente, que usted lo sabe, efímero. Ese hecho en particular, esa instantánea, esa fotografía, estará ahí y está ahí como para hacer mediciones o un antes, un después. El episodio como tal
usted sabe, fue superado. Exacto. Ha habido una recuperación en términos de obediencia y de acatamiento a las sentencias, particularmente de la Sala de lo Constitucional. Pero la instantánea quedó allí. Es más, ya que usted mencionaba Estados Unidos, también con el tema de Fomilenio 2, no ha sido una a la vez que las revisiones que han habido sobre Fomilenio 2 han indicado que en las asignaturas relativas a las cláusulas democráticas, al respeto al Estado de Derecho, se ha indicado la desaprobación de estos renglones que tienen que ver con cláusulas democráticas. Y eso está allí. Y esto entonces, William, porque yo sé que el tiempo avanza aquí muy rápido, esto se traduce, y ya hablaremos, porque el cuarto y quinto punto, que ya son estrictamente de política exterior, que es Isla Conejo, y si el país puede encaminarse a un alineamiento. Claro. Son temas que están allí y hay que tratar, y a los que va a tener que dar respuesta el gobierno entrante. Pero ¿esto en qué se traduce, William? En que hay una expectativa hacia el gobierno entrante por dar a través de sus gabinetes, a través de los ministros, pero sobre todo, William, a través de las políticas públicas que se puedan anunciar. ¿Qué se está esperando desde afuera? Se está esperando el anuncio de una política integral en materia de seguridad, que anuncie medidas inteligentes y drásticas de combate al crimen, es decir, de represión, medidas de rehabilitación de delincuentes, de reinserción social, medidas de prevención. Se recuerda usted hace unos días, la embajadora Ponte dijo, cuando vayan a hablar en esas mesas de prevención, nos avisan, por favor, que allí Estados Unidos le va a entrar con mucho gusto. Y que ha marcado distancia de la famosa tregua entre las pandillas. O sea, de esos escenarios, exactamente. Y cuarto, William, y que esto creo que mi buen amigo Benjamín Cuellar lo señaló también hace unos días, y ahora yo aprovecho para recuperarlo como parte de la proyección internacional del país, que es la cuarta política dentro de la seguridad, que es la atención y la reparación a las víctimas de la delincuencia. William, ¿qué está sucediendo con todos los huérfanos que está dejando la violencia delincuencial? ¿Qué está sucediendo con estas viudas? ¿Qué está sucediendo con esta pérdida diaria de jefes de familia, de jefas de familia? En algunos casos de parejas, como el caso en Sonsonate de hace unos días, de 8 huérfanos que quedan. Claro. Entonces, algo hay que decir y pronto. Y por eso yo le adelanto ya un titular de lo que he venido a compartir, mis ideas sobre esta antesala del gobierno entrante, William. Este gobierno no va a tener luna de miel. A diferencia de hace 5 años, porque era el gobierno de la alternancia, porque se ponía fin a 20 años de arena, etcétera. Hubo un periodo muy largo, claro. Yo creo que hasta superior a esos días psicológicos de los 100 días, ¿verdad?, que se establece. Este gobierno no va a tener luna de miel, William, porque hay una desesperación claramente por dar respuesta a estos temas. Y yo le voy a decir, William, que si hay medidas sustantivas, si hay un golpe de timón, si hay un giro sustancial en materia de seguridad, vamos a poder ir tratando mejor el tema de las políticas económicas. ¿Por qué? Porque entonces esto que se anhela tanto de la inversión extranjera directa, que usted sabe, estamos en la cola de Centroamérica. Exacto. Los tanques de pensamiento nos han mostrado que el país que menos inversión extranjera directa ha recibido los últimos años es El Salvador. Entonces, si el gobierno entrante nos ofrece una política integral de seguridad, créame lo que va a haber un importante estímulo a la reactivación de la economía salvadoreña. Y por eso, William, a mí me da mucha tristeza estas discusiones que hay del tercer paquete fiscal. Y le voy a decir rápido por qué. Si gusta, porque sí tengo que hacer la pausa comercial, retomamos ese tema después. Me interesa que vayamos entrando también ya a cómo se proyecta, más bien a la pregunta inicial con la que comenzamos el programa, y es hacia dónde caminó el gobierno de Mauricio Funes, para que cerremos sobre esa parte y entremos a hablar ya de profundidad en perspectiva. Bueno, vamos a una pausa.
Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Esta mañana de miércoles continuamos en la conversación de la entrevista en línea con Napoleón Campos, politólogo. Hemos tratado de hacer una especie de introducción al tema de política exterior, pero a partir de hechos concretos que ocurren en nuestro país y que tienen repercusiones hacia afuera. Hablamos del tema de las migraciones, la implicación de la situación de la economía también. Lo interrumpí, Napoleón, en el segmento pasado sobre una idea que tenía en desarrollo. Me gustaría que la terminara porque sí creo que es importante retomar la pregunta inicial. ¿Hacia dónde caminó la administración Funes en 5 años? Usted ya nos daba aproximaciones sobre qué viene para el próximo gobierno, que decía no habrá luna de miel, pero bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de qué significado tiene eso, de que no habrá luna de miel. ¿Cómo se define entonces, o termina la idea del segmento pasado, por favor? Mire, William, la idea es esta. La comunidad internacional, los organismos multilaterales le han venido insistiendo a El Salvador, a este gobierno que concluye, que no puede quedarse pasivo más tiempo, solo observando las cifras de bajo crecimiento económico. Si ve usted, en estos días tendríamos que estar recibiendo la evaluación del propio presidente de la República sobre su famoso plan quinquenal. Y esto me parece que no va a ocurrir. Y hay un elemento importante. Bueno, porque plan quinquenal, hay que decirlo, fue un plan quinquenal extrañamente de 4 o 3 años. Pero, o sea, no hubo plan quinquenal como tal, pero se manejaba como quinquenal. Pero le voy a decir que fue la única guía que tuvimos, quienes monitoreamos las políticas públicas, para decir, este gobierno le está apostando en estos escenarios a estos objetivos. Los organismos internacionales le han dicho claramente a este gobierno que tenía que romper con la perversa visión de que la hacienda pública, William, es la caja chica del gobierno. Lamentablemente, si usted observa esta última discusión con la que cierra este gobierno, con la que cierra el ministro de Hacienda actual, lo único que revela es que esa visión
se ha mantenido bajo este primer gobierno del FMLN. Se refiere concretamente al paquete fiscal que fue introducido y que, hay que decirlo, el presidente de la República daba declaraciones esta semana diciendo que el padre de la criatura no era él. Más tarde, en la misma declaración, rectificó y dijo, bueno, responsabilizaba al FMLN que había sido un acuerdo compartido con el FMLN de introducir el paquete de reformas. ¿Qué es la hacienda pública, William? Es una herramienta estratégica de desarrollo, no la caja chica de un gobierno. ¿Cómo sacar al país de esa trampa? Ese es un desafío que deja a este gobierno saliente irresuelto y que se lo hereda al gobierno entrante. ¿Por qué, William? ¿Por qué la discusión está centrada allí, no está centrada en el crecimiento económico? ¿Por qué estamos poniendo primero la carreta y después estamos poniendo los bueyes? Cuando es absolutamente al revés. Usted pone primero los bueyes, que son los motores del crecimiento económico, y después pone usted la carreta. Entonces, o sea, ¿usted no ve viable, por ejemplo, que este paquete fiscal se esté discutiendo en este momento cuando el país no está dando señales de crecimiento? Así es. Lo que hay que discutir, donde hay que ponerse de acuerdo entre todos los sectores involucrados, y mire, que la comunidad internacional, William, sigue apoyando a El Salvador. Es significativo. La semana pasada, el primer embarque de miles de toneladas de azúcar salvadoreña al mercado de la Unión Europea. Esto es altamente significativo. Los socios no han abandonado a El Salvador, pero El Salvador, sus gobiernos, y en este caso, que son del mismo partido y que el 2019 estaremos hablando de los 20 años de Arena y los 10 del FMLN. Claro. Es necesario imprimir también en el campo económico y en el campo fiscal un golpe de timón. ¿Dónde está? Dejar de ver a la hacienda pública, William, como la caja chica del gobierno. Tiene que ser la hacienda pública una herramienta estratégica de desarrollo. Entonces, William, a esto tenemos que adicionar dos desafíos particulares. Y con esto le cierro mi diagnóstico que cómo cierra este gobierno. El tema de Isla Conejo, que no lo podemos dejar de lado como este gobierno lo dejó de lado. Mire, William, la diplomacia, ¿para qué sirve? Para prevenir conflictos. De hecho, hay algunos teóricos de la diplomacia en las relaciones internacionales que definen a la diplomacia fundamentalmente en ser preventiva. Es decir, que el sentido fundamental de la diplomacia es prevenir. ¿Y prevenir el qué? Prevenir conflictos. O sea, se puede hacer diplomacia para apagar un incendio, pero eso es cuando han ocurrido situaciones ya desencadenantes. Porque usted ha cometido errores de política exterior para llegar a apagar esos incendios, ¿verdad? Pero fundamentalmente la diplomacia tiene que plantearse entonces como una herramienta de prevención. Exactamente, o sea, y eso es justamente el fallo garrafal a mi manera de ver de este gobierno saliente en materia de política exterior con el tema de Isla Conejo. Y se lo voy a poner con el agravante último, la construcción del helipuerto en Isla Conejo. William, yo como consultor en la región centroamericana, yo viajo a Honduras y estoy con colegas suyos en tribunas parecidas y me hacen la pregunta, doctor Campos, usted como salvadoreño nos puede aquí demostrar que Isla Conejo es del Salvador. Y mi respuesta es, según yo tengo entendido, las autoridades de mi país, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen las pruebas para demostrar que Isla Conejo es del Salvador. Pero exactamente, William, eso es lo que están pensando en Honduras y han venido pensando tanto que en Honduras no están poniendo en discusión a quién le pertenece soberanamente Isla Conejo. Yo no logro explicarme. O sea, y lo que no se tiene entonces en términos de política exterior es una estrategia clara, definida de demostrar la propiedad, la soberanía, a quién pertenece la soberanía de Isla Conejo. ¿Dónde tuvo que actuar la diplomacia preventiva hace año y medio, 2 años? En presentar claramente las pruebas. Porque si lo que se está evitando es ir a gastar 5 o 10 millones de dólares que no se tienen para abrir un juicio sobre Isla Conejo en La Haya, ¿por qué no El Salvador claramente presenta sus pruebas? O debió haberlas presentado en un momento en el cual la tensión sobre Isla Conejo no estaba como está ahora. Y le voy a dar todavía
así muy rápidamente, un ejemplo de este error garrafal. Yo no puedo imaginar cómo el organismo de inteligencia del Estado no le dijo al presidente de la República y al canciller, miren, están moviendo bolsitas de cemento a Isla Conejo. Ahí hay un movimiento de grava, de arena. Sí, porque no puede transportar usted todo ese material de otra manera que no sea a través de embarcaciones y cantidades importantes. El helipuerto no se construyó de una noche y amaneció al día siguiente. Y aquí no se dijo nada. Y si en ese momento se hubiese dicho a los medios, a la opinión pública internacional, se hubiera denunciado en Naciones Unidas, miren, Honduras está allí construyendo algo sobre una isla en litigio. William, el Isla Conejo fue tema de campaña electoral el año pasado en Honduras. Y aquí nos quedamos pasivos. 3 candidatos hicieron campaña, se fueron a tomar fotos, hicieron meeting en Isla Conejo. Falló nuestra diplomacia preventiva. Lo que no podemos imaginar, yo no me lo puedo imaginar, William, que en 5 años, el 2019, el gobierno que va a entrar esté concluyendo sin haber hecho algo sobre Isla Conejo, sin habernos planteado de manera bilateral una solución y una determinación a quién pertenece Isla Conejo. Y si finalmente, William, las pruebas históricas, todo el instrumental, todas las evidencias indican que Isla Conejo es del Salvador, que eso se determine y se respete, pero que si es de Honduras, eso igual se determine y se respete. Y yo creo, William, que si es necesario que el tema de Isla Conejo termine y concluya en La Haya, hay que ir a La Haya, porque es soberanía nacional. Y el país no puede pasar en mayor ambigüedad sobre el tema de Isla Conejo. Y Centroamérica tampoco puede seguir aguantando. Ya tenemos bilaterales complicadas entre Nicaragua y Costa Rica. Ahora bien, Napoleón, ¿cuánto influirá el hecho de que en este gobierno se ha caracterizado porque de alguna manera ha habido cambios bastante recurrentes en las conducciones de diferentes carteras de Estado? Y ya no digamos en algunas direcciones, hay direcciones que han tenido incluso 5 directores a razón de un director por año, en direcciones estratégicas incluso. Pero si esto ha pasado, por ejemplo, Cancillería ha tenido dos ministros en 5 años. De alguna manera puede influir esto, el hecho de que haya habido tanto relevo a esos niveles, a nivel máximo, pero también readecuaciones internas a veces, mire, no solo en este ministerio, sino en muchos. Posiblemente, pero yo le voy a decir algo. Aquí corremos, o debemos de correr usted y yo, y los amigos y amigas que nos acompañan, debemos aquí sí correr con el valor de la duda. Y le voy a decir, y una duda razonable y positiva, y le voy a decir por qué. Yo creo que el mensaje que envió el presidente electo con la elección de Hugo Martínez, que es el regreso de Hugo Martínez a Cancillería, pero habiendo pasado por la Secretaría General del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, creo que nos llevaría a anticipar que se le va a entrar por fin al tema de Isla Conejo. Yo creo que Hugo Martínez vuelve a la Cancillería como un rostro moderado desde el ángulo político, ¿verdad? Es un rostro conocido por los países aliados, pero al mismo tiempo conocedor desde los 2 ángulos, nacional y regional, de lo que implican estos contenciosos. Por tanto, no me puedo yo imaginar que pasen los meses del gobierno entrante sin que verdaderamente se le dé un tratamiento de solución a Isla Conejo. Y William, esto nos lleva al último tema, ¿verdad? Digo, hay muchos más, ¿verdad? Porque hay temas de casa, hay temas de mejorar el servicio exterior, hay temas de que hay que prepararnos para apoyar a la diáspora cuando se dé un plan A, un plan B o un plan C de reforma migratoria en los Estados Unidos. Es decir, podemos hablar mucho, ¿no? Pero estos son los temas álgidos de la transición del gobierno saliente y del gobierno entrante, que es la preocupación por el alineamiento. William, si algo desde el punto de vista de política exterior nos debe servir la presidencia Flores, cuando la estudiamos y cuando usted se recuerda
en los medios de aquella época, 2002, 2003, 2004, lo comentábamos. ¿Qué señalábamos en aquel momento? Que Francisco Flores tenía dos alineamientos extremos. Uno con Estados Unidos, y no con Estados Unidos, en realidad con el presidente George Bush, hijo. ¿A dónde nos llevó ese alineamiento? Al extremo de enviar tropas a Irak, William. Y por eso yo lo dije en aquel momento, que el presidente Flores, cuando regresó en un féretro, el soldado Natividad Méndez de Sonsonate, yo lo dije, hay que encauzar al presidente. Él es el responsable de la muerte del soldado Natividad Méndez, porque El Salvador nunca debió haber enviado tropas a Irak. Y el otro tema, el otro alineamiento extremo que vimos con Flores fue el de Taiwán, y mire ahora dónde está Francisco Flores, prófugo de la justicia, con orden de captura nacional e internacional por haber llevado al extremo la relación con el Taiwán de aquel momento, que hay que reconocerlo. Sí. No es el mismo Taiwán de aquel momento, y en segundo lugar el diálogo entre China y Taiwán está muy avanzado, y el tema ya de como lo vivimos hace 10 años ya no existe, ¿verdad? Y hay una preocupación entonces si el país decide, porque esto es una potestad presidencial y así está en la Constitución, William, y por eso Flores hizo lo que hizo con la política exterior. Sí, me interesa que nos explique, pero después de la pausa comercial, un poco por qué nos coloca el antecedente del caso Flores, o sea, a dónde nos lleva entonces usted la explicación para actualizar un poco de lo que ha hecho Funes, la administración Funes, y lo que puede hacer Salvador Sánchez Serén en el marco de estos lineamientos. Vamos a la pausa, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bien, Napoleón le preguntaba en el segmento pasado al cierre, entonces, ¿por qué colocar en perspectiva hacia atrás? Desde luego,
el caso Francisco Flores, usted decía la relación de Francisco Flores, ¿cuál fue su prioridad? Taiwán, de alguna forma Estados Unidos, particularmente con George Bush, a quien declaró su amigo en su momento, ¿no? Amigo, ¿se acuerda usted? Exactamente, y luego el tema de la presencia de las tropas salvadoreñas en Irak. ¿Por qué ubicarnos en ese contexto para poder hacer la reflexión de la administración presente que concluye y lo que tendríamos a futuro entonces? Mire, porque creo yo que ya se abrió en estos días, y espero yo haber colaborado de lunes a esta fecha con usted, William, que con usted es la última entrevista de opinión con la que colaboro en estos 3 días que he estado en el país. Se ha abierto ya el debate sobre el tema de cuáles van a ser los centros de gravedad de la política exterior, a qué le va a apostar en términos de alianzas políticas fundamentales el gobierno entrante. Algunos, me lo han dicho, creen que de alguna manera, y esto hay que reconocerlo al gobierno saliente, William, mantuvo un status quo en la política exterior salvadoreña, en un sentido minimalista, ¿verdad? No pelearse con nadie, no discutir con nadie, no confrontar con nadie, pero tampoco no se propuso nada en los principales foros internacionales, que sigue siendo mi principal crítica, la escasa producción de pensamiento estratégico en El Salvador en materia de política exterior, de relaciones exteriores, por la manera como se sigue manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores. La pregunta está abierta, William. Algunos no quieren interpretar que el voto de El Salvador en la OEA, cuando llegó la comitiva venezolana. Exactamente, y esa pregunta la tenía ahí pendiente porque me parece que es importante analizar hechos concretos. Tengo la impresión de que desde fuera, y usted me corregirá si estoy equivocado, desde fuera se observan más que los discursos, hechos concretos. Y como tengo la impresión de de el caso de está refiriéndose al caso de la presencia de María Corina Machado, la diputada opositora venezolana en la OEA. Sí, pero mire, no solo ella, ¿verdad? Es decir, porque esto hay que tener mucho cuidado, es decir, esa era una comitiva, William. A ver, explíquenos entonces. Sí, ¿qué sucedió allí? Y por eso, discúlpeme, ¿verdad? Pero como especialista de estos temas, monitoreando la política exterior de El Salvador, la pregunta sigue allí. ¿Qué significó el voto de El Salvador en la OEA? ¿Qué significó el voto a favor de retirar? Porque el voto que fue allí, William, el voto consistió en lo siguiente. Había una comitiva de la oposición venezolana. Correcto. Una comitiva que, claro, la figura más llamativa, sonora, era la diputada Machado. Ella lideraba el equipo. Ella lideraba el equipo, pero el equipo estaba formado por un político más de la oposición, por un vocero del estudiantado, que es verdaderamente el germen de las manifestaciones de la calle en Venezuela desde hace muchos meses, y por un líder sindical. Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Verdad? Y por eso yo me sigo preguntando. Algunos dicen, no, sí, al final la señora Machado, la gente que iba allí no era importante, pero ¿por qué se generó la ansiedad que se generó? ¿Y por qué Venezuela movilizó toda su alianza petrolera para bloquear que los medios de comunicación mostraran al mundo el punto de vista, el enfoque, la visión de esta comitiva de la oposición venezolana? ¿Por qué sacar a la prensa? Que esa es la decisión. Es decir, el problema... finalmente, ¿habló o no habló María Corina Machado? O sea, habló un par de minutos. A puerta cerrada, pero sí habló. Tiempo, ¿no? Habló, pero sin cobertura de la prensa. Exacto. Allí pasaron 3 cosas, ¿verdad? La posición de El Salvador fue a favor de, 1, bloquear la comitiva venezolana, 2, afectar la libertad de prensa, sacando a la prensa del recinto de debate de la OEA, y 3, un tema de transparencia, porque hay que ser transparentes en política interior y en política internacional también, William. Entonces, mi conclusión en ese momento fue, ¿será esta la primera señal de alineamiento político de El Salvador, del futuro gobierno, que le deja ya el gobierno saliente, de que vamos camino hacia un alineamiento con Venezuela?
con esta Venezuela. Y el tema es este, William. Venezuela nos va a seguir jaloneando. ¿De qué se va a hablar en América Latina los próximos meses, William? Desayuno, almuerzo y cena de Venezuela. Venezuela es el centro de gravedad de la política latinoamericana. Y si nosotros, si este gobierno, y con todas las de la ley, William, ¿verdad? La política exterior en El Salvador es presidencialista, ni siquiera es gobiernista. Es decir, no es que haya un consejo de Estado al que le consulte el presidente, no existe ese diseño en la política exterior. Si el presidente, no importa que haya ganado por 6,000 votos, por 70,000 votos, por medio millón de votos, tiene la potestad constitucional para dirigir las relaciones exteriores. Unos me dicen, no hombre, no te preocupes, no vamos hacia un alineamiento con Venezuela. Yo no lo sé. Eso lo iremos viendo. ¿Cómo están leyendo, cómo estará leyendo Estados Unidos los países del otro bloque, si lo podemos titular de esa manera? ¿Cómo estará leyendo ese gesto particular de Salvador? Digo, porque lo que se lee son los hechos concretos. William, es que se dividió Centroamérica. Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, es decir, 4 de los 8 miembros del SICA, votaron en contra de sacar a la prensa del recinto de la OEA. Es decir, no solo fue El Salvador, sino que se sacudió también las posiciones frente al tema Venezuela del resto de los socios dentro del SICA. Entonces, algunos quieren minimizar, su servidor, lamentablemente, William, no lo puede minimizar. Ahora, ¿por qué traje el tema de los alineamientos? Porque con el caso Flores, William, tenemos de sobra 2 ejemplos, Taiwán y gobierno presidente Bush, de a dónde conlleva un alineamiento excesivo. Son 2 ejemplos, son 2 espejos a donde este gobierno, si hay sectores del gobierno entrante que le quieren apostar a un alineamiento excesivo con Venezuela, ahí están esos casos. Ahí están esos casos. Es una llamada de atención, pero le insisto, es una potestad constitucional del presidente. Yo no quisiera ver al país más alineado después de las experiencias con Paco Flores, no lo quisiera ver alineado en ningún sentido ideológico, formando parte de un bloque político que nos lleve a confrontarnos. ¿Pero hay capacidad suficiente para mostrarse con más autonomía, más independencia sobre estos grandes temas, sobre estos grandes bloques, conociendo las influencias que hay? Es imposible desvincular la presencia venezolana en El Salvador a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, ALBA, ¿no? Así es, y además resulta en ese contexto impensable. Mire, yo me pregunté sobre la OEA si El Salvador se pudo haber votado abstención. Yo creo que sí lo podía haber hecho, pero allí hubo una valoración de que había que respaldar a Venezuela en su intento del gobierno de Venezuela por aislar la comitiva dentro de la OEA. Por tanto, es de los temas que dejamos aquí en esta plática, William, en puntos suspensivos. Sin duda lo que va a ir marcando la conducta salvadoreña en política exterior sobre el tema de Venezuela van a ser los acontecimientos mismos en Venezuela. Porque este episodio de la comitiva, de la señora Machado, de que sale la prensa del recinto, créamelo, William, vienen más capítulos en la OEA, en Naciones Unidas, de manera bilateral. Es decir, este tema de Venezuela nos va a seguir succionando, nos va a seguir engullendo poco a poco. Nos guste o no, estemos más lejos o no. Ahora, ¿tiene repercusiones, Napoleón, ese posicionamiento inicial en ese caso particular de lo que ocurrió en la OEA? ¿Tendrá repercusiones, insisto, en términos de cómo pueden estar viendo los países democráticos en el mundo, de cuál puede ser entonces la actuación, el papel de Salvador? Mire, allí entramos entonces, ¿verdad?, a las amplias relaciones que tenemos con Estados Unidos. Mire, el canciller tiene mucho que trabajar y los nuevos ministros tienen mucho que trabajar con el caso de la Unión Europea y el acuerdo de asociación. Es decir, yo no quisiera que nos distrajéramos, ¿verdad?, de lo que verdaderamente nos puede ayudar a oxigenar la economía, que no nos distraigamos de la cooperación real que nos puede contribuir a una política de seguridad integral y efectiva. Yo no quisiera que el país se distrayera de eso y el canciller va a tener mucho que hacer al respecto.
hay mucho de especialización, vienen muchas iniciativas a implementar. Fomilenio sigue siendo todavía una asignatura pendiente, es decir, hay mucho trabajo por hacer. Ya lo mencionaba, porque lo de la reforma migratoria hay que hablarlo una hora y más, ¿verdad? Claro. Lo estamos dejando de lado, por muy importante que sea, para poder presentar este contexto. Pero hay mucho que hacer allí. Entonces, William, es decir, el trabajo del canciller de cómo poder revertir esta imagen de país negativa le va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? Sobre todo tras los anuncios, y por eso, mire, William, yo creo que estamos a tiempo en estos minutos para yo plantearle, junto a mi idea de que este gobierno no va a tener luna de miel, creo que hay otra idea importante a 9 días de la toma de posesión. Yo creo que el presidente electo está a tiempo, William, de volver a pensar los nombramientos que ya ha anunciado. La comunidad internacional va a estar expectante sobre el gabinete de seguridad que se va a presentar, sobre el que no hay anuncio todavía, afortunadamente creo yo, y también si se van a ratificar los nombramientos que ya se escucharon sobre el gabinete económico. Yo creo que el presidente electo tiene que darse la oportunidad de repensar algunos nombramientos. ¿En qué términos? En términos de frescura, en términos de ideas, en términos de lo apremiante que son esas políticas públicas que la ciudadanía está esperando y que también la comunidad está esperando para reenfocar dentro del gobierno entrante sus modalidades de cooperación. Bien, como tenemos que hacer la última pausa comercial, Napoleón, cuando regresemos, nos quedan unos 10 minutos, tratemos de cerrar un poco la idea. El tiempo obviamente que no nos alcanza, pero sí me interesa también que nos reflexione en el marco de los lineamientos que veníamos conversando, cerrar un poco la idea sobre qué puede pasar ahora. Se ha hablado a nivel mundial en los análisis que uno lee el resurgimiento del concepto de Guerra Fría. O sea, y hablando de Venezuela, es imposible estar ausente de eso. Vamos a la pausa, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla
toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Napoleón, bueno, hay temas que obviamente no podremos hablar por cuestiones de tiempo, porque cada uno de los temas que se toquen de la relación bilateral de El Salvador con ciertos países requiere de mucho más tiempo, pero bueno, tendremos que hacerlo de esa manera porque no hay de otra. Relación, entonces, ¿cómo se puede ver, en qué se circunscribe El Salvador, por ejemplo, en el enfoque de las relaciones internacionales, en estos nuevos movimientos que surgen, el concepto de aparecimiento de Guerra Fría, posicionamiento de Rusia en América Latina, Estados Unidos por el otro lado, y obviamente Venezuela, que da pie para hablar de eso? Entonces, es bastante delicado moverse sobre esos temas, pero tendrá que abordarlos El Salvador. ¿Cuál puede ser el enfoque, o debería? Mire, yo creo que nosotros debemos de pasar por alto escenarios de confrontación, y todo alineamiento lleva a confrontación. Hay muchos temas en la agenda global, William. El próximo año está la cumbre mundial del milenio, ¿verdad? El 2015 Plus, donde se va, y le voy a decir que El Salvador, Centroamérica, se han venido avanzando en posiciones conjuntas, comunes, pero El Salvador tiene que destacar en esa cumbre porque nosotros hemos sido de los países más beneficiarios en materia de objetivos de desarrollo del milenio. Yo quisiera pensar que este próximo gobierno, porque mire, acuérdese que nosotros tenemos un gran déficit, ya lo señalé y lo recordé yo, de pensamiento estratégico. Nuestra capacidad de confrontación es pequeña. A mí me gustaría ver a El Salvador en el arco del Pacífico. ¿Por qué? Porque es un planteamiento pragmático, es un planteamiento de cooperación económica entre países de la cuenca del Pacífico en la ribera latinoamericana, donde están socios nuestros. 3 países del arco del Pacífico tienen tratados de libre comercio con El Salvador. Ese es el tipo de escenarios, de plataformas que usted tiene que aprovechar, máxime si usted ya tiene tratados de libre comercio. Entonces, hay que establecer una prioridad. El canciller está llamado a establecer prioridades. No tenemos capacidad de confrontación, tenemos una escasa capacidad de análisis estratégico, hay poco personal, hay que esperar los nombramientos de embajadores, que ojalá se hagan con un mejor criterio que lo hizo el gobierno que está saliendo, porque yo me siento muy insatisfecho de muchos nombramientos. Hay que saber definir con qué países. A mí me pareció un buen gesto del presidente electo que el primer país que haya visitado después que se ratifica su triunfo electoral es Guatemala. La primera visita que hizo. ¿Por qué, William? Porque ¿envía un mensaje eso? Sí, fue positivo, porque Guatemala es el primer socio de El Salvador, usted lo sabe, en la región centroamericana. Claro. Es el primer país de tránsito de nuestros migrantes, es la economía con la que estamos más vinculados en todo sentido. Es decir, El Salvador tiene un siglo de no tener una confrontación con Guatemala. Es decir, hay condiciones de sobra y me parece que ese fue un buen gesto. Además, porque si con un país se congelaron mucho los contactos diplomáticos de este gobierno saliente, fue con el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. A pesar de esa característica que tiene Guatemala, o sea, a pesar de eso. ¿Se recuerda usted que hubo una cumbre que él convocó relativa al tema de drogas en Antigua Guatemala y que hubo un desaire? Y no llegó El Salvador, no llegó Nicaragua, es decir, a partir de ese momento, esa guerra fría que usted está hablando, de alguna manera se instalaron malos aires, demasiado bajos de temperatura. Aunque no trascendieron. Trascendieron. Y no van a trascender, ¿verdad? Como tenemos este tema caliente de Isla Conejo, ¿verdad? O como tenemos en Centroamérica otros temas bilaterales muy delicados.
Pero entonces, regresando al punto, William, mire, yo creo que el país, en términos de esos escenarios de confrontación, dicen que hay una invitación por ahí del presidente de Bolivia de sumarnos de una manera más protagonista al grupo de los 77, que es el viejo movimiento de países no alineados. Pero yo me pregunto, ¿tenemos capacidad para desgastarnos, para ir a un foro como ese que es más político, cuando hay cumbres como esta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su replanteamiento en el siglo XXI? Es decir, yo creo que no hay capacidad para desgastarnos en ese sentido. Hay que recuperar el tema de Centroamérica. Mire, William, perdemos mucho la perspectiva estando acá en la confrontación diaria. El SICA, 4 presidentes del SICA se renuevan. En 3 meses que llega el último presidente al SICA, que es el de Panamá, ¿verdad? Hay nuevo presidente en Honduras, nuevo presidente en Costa Rica, nuevo presidente en El Salvador y nuevo presidente en Panamá. ¿Ese hecho le puede imprimir otros aires? ¿Usted cree que puede cambiar algo? Soy de los primeros que quisieran percibir que se van a inyectar nuevos aires con esta renovación de presidentes, de rostros. ¿Y sí se puede definir como una nueva correlación, que se está marcando una nueva correlación, una nueva tendencia? Mire, no necesariamente, pero el solo refrescamiento es importante, ¿verdad? Por estos malos entendimientos bilaterales que se han producido. Entonces, creo yo que hay que darle una oportunidad. Yo creo que Costa Rica, hoy desde un ángulo distinto, me parece que el presidente Solís, acuérdese que Costa Rica tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿verdad? Y el presidente Solís ha dicho que le va a dar no solo continuidad al compromiso de Costa Rica en la CELAC, sino que le va a tratar de dar todo el protagonismo del caso, ¿verdad?, a la voz de la CELAC en el concierto internacional. Y la CELAC es un buen escenario, William, es un excelente escenario, ¿verdad?, que no tiene que confrontarse con la OEA porque son de naturalezas distintas. Y ese es un buen escenario, porque no es un escenario de confrontación, sino de cooperación. Entonces, yo creo que hay que replantearse la relación con México, ¿verdad? Yo creo que una visita oficial del presidente entrante a México va a ser bien recibida, ¿ya?, por los temas que compartimos. Ya no se diga el tema migrante, sino también las inversiones mexicanas aquí en El Salvador, que usted sabe que México es el tercer país de inversión extranjera en El Salvador. Esa inversión se puede mejorar, ¿verdad?, y debemos esperar algo de las reformas que en México se están produciendo. Ahora, pero si no habrá luna de miel, hay muchos desafíos por delante entonces, o sea, sí, y hay que hacer mucho trabajo, sí, mucha acción. Sí, y no le estoy yo diciendo que esto tiene que darse ya en el discurso de la toma de posesión, pero sí muy pronto, William. Es decir, yo creo que en ese sentido el presidente entrante tiene muy pocos días para generar confianza, para inyectar optimismo, pero no con discursos, sino con medidas y decir, señoras, señores, les estoy presentando 2, 3 medidas simples, sencillas, pero articuladas para ir directo a una política integral en materia de seguridad y esta medida en materia de reactivación económica. Y me pongo estos plazos, dicen que ya se está hablando de crecer a un 3%. Lo dijo Roberto Lorenzana, el secretario técnico entrante. Bueno, habrá que ver entonces eso, es decir, qué bueyes hay que poner, ¿verdad?, cuántos bueyes, de qué manera y hacia dónde dirigirlos. Perfecto, se nos agotó el tiempo, siempre es un agrado que nos acompañe Napoleón, ojalá que en la próxima visita que haga al país entonces lo tengamos nuevamente. Con todo gusto, muy amable, William, me tiene a la orden. Bien, gracias entonces por su participación, gracias a nuestros cibernautas, nos vamos a ver mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.